Bienvenido a Hertz. Si esta es su primera vez rentando con nosotros, yo le voy a estar ayudando en su renta en el día de hoy. Cuando esté listo, voy a necesitar su licencia física, tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Ambos deben de tener el mismo nombre. No aceptamos tarjetas digitales y la tarjeta de débito debe ser de una institución bancaria. Nuestras rentas son basadas en tarifa semanal. Por lo tanto, si usted desea quedarse con el carro más tiempo, no tiene que volver acá o hacer nada más. Nosotros lo extenderemos solo para hacer la extensión automática. Debe de mantener las 30 carreras dentro de su tiempo de renta, tener suficiente fondo en su tarjeta de crédito o de débito y hacer el mantenimiento requerido. Ahora vamos a hablar de la facturación. Cada semana vamos a tomar una autorización, de lo cual la primera semana, que es empezando hoy, se irá a pendiente. Luego tomaremos otra cantidad para cubrir la semana entrante y se posteará la semana pasada. No queremos que se confundan, porque parece como si fueran dos, pero es una a la vez, solo que postean al mismo tiempo que se está tomando la autorización de la próxima semana. Su banco será quien tome la decisión de cuándo el dinero estará disponible para usted, o será pendiente o posteado. No será la decisión de Hertz. Si usted tiene alguna pregunta, llame a su institución bancaria. Ahora hablemos de cobertura. Usted es responsable a los primeros $1,000 de deducible. Nosotros le podemos ofrecer una cobertura que le va a cubrir los $1,000 de deducible y asistencia de carretera. Esto le incluye los cristales, la llave perdida y las llantas. No tiene que preocuparse por nada. En caso de un accidente, llame inmediatamente a la policía, haga un reporte policial. En caso que no pueda hacer el reporte, tome la información de los involucrados, como su teléfono, registración del vehículo, información de seguro y así sucesivamente. Si el carro no puede ser conducido, llame a nuestra asistencia de carretera 24/7. Si el carro se puede conducir, llévelo a su oficina de renta. Lo puede llevar el mismo día y si está cerrado, llévelo el próximo día laborable. Y ahí le dirán cuál es el próximo paso a seguir. Le queremos agradecer que hayan elegido Hertz para su primera experiencia rentando el carro. ¿Listo para ver el carro? ¡Vamos! Ahora que has rentado un Tesla, este carro es diferente a los carros de gasolina. Por lo tanto, cuando estés acelerando, es importante que lo haga despacio porque acelera rápido. Y cuando quite el pie del pedal, es importante hacerlo con precaución porque el carro comenzará a disminuir la velocidad rápidamente. Recuerda, tu seguridad es lo más importante. Vamos a asegurarnos que te familiarices con el carro antes de recoger tu primer pasajero. Es importante tu seguridad y que no te distraigas cuando estén con ellos. El Tesla tiene 2 maleteros, uno adelante y uno detrás. Mi recomendación es siempre, utiliza el del frente para tus propiedades y deja el de atrás para tus clientes. Vamos a abrir el carro. Tomemos la tarjeta de la llave y la colocamos en el sensor debajo de la cámara. Solo utiliza el pulgar, presiona y automáticamente tus 4 dedos vendrán para ayudarte a abrir el carro. Para encender el auto, coloca la tarjeta de llave aquí. Algo nuevo con el Tesla que me fascina enseñar es que puedes utilizar tu teléfono ahora como llave. Solo baja la aplicación. Esto te ayudará a abrir y cerrar el carro, a abrir el maletero, encender las luces, pero algo muy importante, nunca olvide la tarjeta contigo en caso que muera el teléfono. También quiero enseñarte cómo ajustar los espejos, solo con tocar aquí y utilizar la bola que está aquí en el guía. También quiero enseñarte cómo ajustar el parabrisas, el limpiador de parabrisas. Solo con presionar aquí, lo puedes hacer manual o lo puedes hacer automático. Los clientes usualmente te van a pedir algunas cosas, como ajustar el aire acondicionado o la calefacción. Eso es importante que te familiarices con él antes de recoger al cliente. Los choferes de Uber siempre recomiendan poner tu teléfono a la izquierda en este lugar para que no se distraiga. ¿Listo para empezar a manejar? Recuerda, primero poner el pie en el freno, para abajo es para adelante
Hacia arriba es reversa y cuando quieras parquear, presiona este botón. Ok, vamos a hablar de la carga eléctrica del carro. Aquí lo puedes ver en % cuánto te queda. Al toparlo en la pantalla lo puedes ver en millas. Para conseguir la estación más cercana, presiona navegando y luego cargando. Y ahí te da todas las opciones de las estaciones más cercanas a ti. Selecciona uno y en ello te dará el precio que tiene actualmente. Te recomiendo que cargues en la mañana, temprano o tarde en la noche. Vamos a cargar el carro. Recuerda, el carro acelera muy rápido. Ahora que estamos en la estación, vamos a conectar el cargador y la luz verde nos indicará que ya empezó a cargar. Un punto muy importante de recordar es no dejar estacionado el carro en la estación una vez has terminado de cargar, si no vas a recibir unos cargos adicionales. Al terminar la carga no tendrás que pagar. El costo será acumulado y será cobrado al final de la renta cada semana en el recibo de la renta. Ahora que has rentado con Hertz y Uber, es importante que recuerde que no podrás utilizar otra plataforma que no sea la de Uber. Gracias por rentar con Hertz.